está haciendo acepción de personas? ¿Acaso Dios está discriminando a aquellas personas por tener algún defecto físico, alguna discapacidad? Alguno podría pensar así, pero la palabra de Dios dice que el Señor no hace acepción de personas. Pero para aquel, dice, y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y dile, ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Aquel que tiene que ofrecer el pan, aquel que tiene que alimentar y que tiene que llevar la palabra de Dios, debe ser una persona que no tenga defectos. Debe ser una persona que no tenga esta clase de defectos que enumera aquí. Dios nos habla acerca de las ofrendas, y si la ofrenda entregada a Dios no debía tener defecto. En el libro de Malaquías nos habla acerca de esto, y habla acerca de aquellos que le traían a Dios una ofrenda, un animal que estaba rengo, un animal que estaba tuerto, y esto representaba aquello que el hombre menospreciaba para traerle a Dios. Le traía a Dios lo peor. De todos sus animales, elegían el que estaba lastimado, el que estaba en peor condición, y se lo traían a Dios. Bueno, eso representa aquellas ofrendas, aquello que el hombre hace, que trae delante del altar de Dios. Y piensa que es acepto, pero Dios lo ve y dice: yo no recibo esas cosas. Me traes lo peor. Bueno, hay personas que van y juegan a la quiniela y sacan del dinero la quiniela y dicen: yo voy a darle a Dios, o voy a ayudar al pobre, o voy a hacer esto. Personas que lo obtienen de manera no legítima y también dicen: voy a dar. Bueno, a lo largo de los años muchas personas han tratado de limpiar sus conciencias con dinero. En estos días hay personas que reciben lo que se conoce como la narcolimosna. Hay narcotraficantes que van y dan su ofrenda en algunas iglesias, y por cuanto dan la ofrenda está bendecida. Dios dice: no me traigas eso, porque eso no lo necesito, no lo quiero. Es un animal tuerto, es una ofrenda manchada, es algo que está mal. No me traigas eso. No me traigas lo que no te costó. No me des un animal que no amas, un animal que no has cuidado. No, y las personas hacían así. En el templo iban y compraban un palomino, compraban allí para dar la ofrenda a Dios. Y dicen: no me traigas algo que tú no ames. Porque eso es fácil. Ir y sacar la quiniela y decir: ay, le voy a dar a Dios, soy generoso. Ir a robar y decir: bueno, voy a limpiar parte de mi conciencia y voy a ayudar al que no tiene. Dios dice: no hagas así. Ahora, ¿cuánto más para llevar su palabra? ¿Cuánto más para compartir el pan de Dios? ¿Cuánto más aquel que quiere compartir la palabra de Dios? La Escritura dice que aquel que anhela obispado, cosa grande anhela. Pero que hay una serie de cosas que debe tener aquel que lleva el mensaje y la palabra de Dios. Aquel que es un líder, un referente. Dice la palabra que debe ser una persona irreprensible. Que nadie pueda reprenderlo en cuanto a su conducta, su actitud. No debe ser iracundo, no debe ser una persona de mal carácter, debe ser marido de una sola mujer, no dado al vino, no pendenciero, no jactancioso, que no le guste obtener ganancias deshonestas. Una serie de cualidades que debe tener aquella persona para poder llevar el mensaje y la palabra de Dios. Ahora alguno dirá: bueno, pastor, pero eso es justamente para el líder, para el referente, para el pastor, para aquel que va a compartir la palabra. Bueno, la palabra de Dios dice: ninguno de tus descendientes, por sus generaciones, que tenga algún defecto, se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Ninguno que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios. No es lo mismo que aquel que pueda participar o que pueda recibir, más adelante lo dice. Pero el sacerdote en sí debía cumplir una serie de requisitos. El sacerdote no podía ser violento, no podía ser una persona airada, inclusive más, no podía rasgar sus vestiduras. Dice la palabra que en el momento que el Señor Jesús
Fue llevado delante del sumo sacerdote y todo. Cuando el Señor dice, tú lo dices, que soy Dios, el sacerdote rasgó su vestidura. La palabra de Dios dice que no podía hacerlo. No debía rasgar su vestidura. El sacerdote no podía ir al velorio de su padre o de su madre. No podía ir donde había un muerto, por cuanto estaba consagrado para Dios. Su vestimenta decía santidad al Señor. Apartado para Dios. Apartado del pecado, no contaminándose con nada, no podía tomar cualquier mujer, tenía que tomar una mujer virgen. Su vida espiritual era correspondiente a su vida también íntima en su familia. Entonces había una serie de requisitos que debía tener para poder llevar esa tarea adelante, para poder compartir el pan de Dios. Pero aquí nos habla de un espectro más grande, nos hace referencia a todo aquel que hoy comparte el alimento espiritual, a todo aquel que hoy lleva la palabra de Dios. ¿Y por qué? Dice la palabra de Dios. Y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y dile, ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará por ofrecer el pan de su Dios. Porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará. Varón ciego. Alguno dirá, pero parece que Dios es muy despectivo en estos ejemplos. Pero cada uno de ellos tiene un significado. ¿O acaso aquel que hoy es ciego le hace o le es algún impedimento compartir la palabra de Dios? Hay predicadores que están ciegos y están compartiendo la palabra. Y hay predicadores que ven, pero que están ciegos y comparten la palabra. La diferencia es que ciego guía de ciegos. Ambos caerán en un pozo, dice la Biblia. El ciego no ve. El Señor le dijo, si ustedes fuesen ciegos, yo podía guiarlos. Yo podría mostrarles el camino. Pero por cuanto dicen vemos, yo no puedo hacer nada. Es decir, esa ceguera espiritual, al reconocer a Cristo, al mostrar, al ver la bendición de Dios, al tomar esa bendición de Dios en nuestra vida, nos permite ver claramente. Tú puedes ser ciego físicamente, pero ver tan claro como lo vio el ciego Bartimeo. Tú puedes tener una ceguera física, pero en los ojos espirituales ver claramente como lo hizo Bartimeo. Cuando dijo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él podía ver claramente en lo espiritual, pero había quienes, religiosos, escribas, fariseos, que decían ven, decían vemos, pero sin embargo había una ceguera espiritual. Bueno, aquel que quiera compartir la palabra de Dios, aquel que quiera llevar el pan de Dios, no puede ser ciego. Debe ver y debe ver claramente. No puede estar enceguecido porque el riesgo es mucho. No solamente él cae en un pozo, caerán aquellos que le siguen. No solamente la persona se lastimará, sino que guiará a muchos a la confusión. Y ese es el problema de estos días y de años atrás. Es el problema por el cual se han fundado sectas, personas que guiaron a otros, pero los guiaron por el camino del error. Los guiaron por un camino incorrecto. Pero sin embargo, Dios habla al corazón de su pueblo. Dios habla a aquellos que hoy están en medio de una situación así, en medio de una ceguera espiritual, pero dice nosotros podemos compartir la palabra. Dios dice no, el ciego no podrá hacerlo. Que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios, porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará. Varón ciego, o cojo, o mutilado, o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie, o rotura de mano, se acercará. Dice la palabra, ningún varón. ¿Por qué el cojo? Porque aquella persona que tiene esa condición no puede caminar rectamente. Y la palabra de Dios nos muestra que este camino es un camino recto. Es un camino que nos conduce a la vida. Pero la palabra dice que también es un camino angosto. Espacioso es el camino que nos conduce a la muerte. Y muchos son los que van por él.
Es como la puerta que te conduce a la perdición. Muchos se encuentran y hallan esa puerta, pero la puerta que te conduce a la vida, pocos son los que la hallan, dice la Biblia. El camino angosto, el camino incómodo. Muchos transitan por ese camino, muchos van por ese sendero incómodo, pero no se puede ir por ese camino. Si uno está cojeando, no puede ir por ese camino. Lo que marca un camino recto. Aquella persona que quiera compartir el pan de vida debe tener un camino recto. Debe caminar rectamente en Dios. No puede caminar así, no puede caminar y tener un camino torcido. Habla de la forma de caminar de una persona. No de ninguna manera Dios está siendo despectivo o Dios está discriminando a una persona porque cojea, porque tiene un problema para caminar, o una discapacidad, o una ceguera. Esto no tiene que ver en cuanto a lo físico, sino aquellas discapacidades que la persona representa en cuanto a su espíritu. Hablamos de ceguera, ceguera espiritual. Hablamos de aquel que cojea espiritualmente hablando. Cada cosa, no literalmente, sino en su vida de fe. Hay quienes quizás dicen, yo camino perfectamente, pero en tu vida de fe no caminas bien, no caminas por un camino recto, no puedes caminar y seguir una línea trazada, porque te desvías, porque parece que por momentos puedes querer caminar rectamente, pero te desvías, te vas hacia otro lugar. Por eso Dios dice, no puede ofrecer el pan el que camine así. Por momentos camina bien, por momentos va en la bendición de Dios, pero por momentos comienza a cojear y se sale del camino, se aparta de Dios, se aleja, vuelve otra vez a querer tomar el sendero, pero ese sendero es un camino incómodo, es un camino que te costará caminar. ¿Cómo puede caminar en una línea recta? ¿Cómo puede caminar por un sendero angosto aquella persona que cojea? ¿Cómo podrá hacerlo? Sin sentir la incomodidad de que el camino no es algo por el cual pueda transitar fácilmente. Si bien el camino presenta sus obstáculos, su incomodidad, lo angosto del camino lo hace difícil. Pero sin embargo la palabra de Dios dice que ese es el camino que te conduce a la vida. Ese es el camino que logra transformar el corazón. Y el Señor dijo, yo soy el camino. Yo soy ese camino. Y no hay más caminos. Hay el camino que te conduce a la muerte y el camino que te conduce a la vida. No hay caminos alternativos, no hay atajos. El Señor dijo, este camino o el camino a la perdición. No hay otro camino. Hay quienes dicen, no, yo estoy en un punto medio. Yo no creo ni en el diablo, ni creo en Dios. Yo estoy en el medio. Dios dice, no, frío o caliente, tibio, te vomitaré de mi boca. No, o conmigo siembra o desparrama. No hay un estado en el cual diga, bueno, yo no hago ninguna de las dos, ni siembro ni desparramo. No siembras, entonces pasas con lo que desparramas. Pero yo no estoy haciendo nada, desparramas. Estás en ese lugar. Con Dios no puedes mantener esa condición de no hacer nada, y más adelante lo verás. Dice la palabra que aquel que quiera ofrecer el pan de su Dios no deberá tener ningún defecto, porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego o cojo o mutilado o sobrado. Hay personas que nacen con una malformación. Hay algunos niños que nacen con un sexto dedo pequeño. Hace algunos meses nació un bebé y él tenía un pequeño dedito que salía de su dedo meñique, como un sexto dedo, pero no era un dedo que tenía sus huesos, que podía articularlo, sino que era como algo que colgaba de su otro dedo, un sexto dedo. Bueno, la palabra de Dios dice, no podrá hacerlo aquella persona que tenga o mutilado o sobrado, ni tanto como que le falten los dedos de la mano o del pie, o que le falte alguna enfermedad, ni mutilado ni sobrado. Pero volviendo al ejemplo, esto no es en el cuerpo. Tú puedes tener 6 dedos en el pie y eso no te impide predicar la palabra de Dios. Tú puedes tener en tus manos 2 dedos menos
Puedes haber tenido un accidente y tener algún dedo menos, o inclusive faltarte todos. Pero eso no te imposibilita para predicar la palabra de Dios. El Señor está hablando de sobrado o mutilado en cuanto al espíritu. Hay personas que se sienten que están sobradas, que les sobra para hacer esto o aquello, que tienen muchas capacidades, que les sobra capacidad, que se sienten por sobreestimados, se sienten muy buenos para hacer esto, muy buenos para hacer lo otro, que se sienten que tienen toda la capacidad. Dice la palabra que no debes tener mayor estima o verte a ti mismo como algo que no eres, porque el que así lo hace, a sí mismo se engaña. Pero tampoco estar mutilado, tampoco que te falte. No es que nos falte algo sea un impedimento en sí. Pero hay personas que no hacen nada porque dicen, no, porque me falta mucho a mí. Hermano, ¿por qué usted no sirve a Dios? A mí me falta mucho. ¿Por qué no le comparte la palabra? Es que no tengo palabra. Pero Dios no lo sacó a usted de las drogas, de una vida de pecado. Pero yo no conozco, yo no soy nada. Soy apenas la nada misma. Soy impuro, no puedo hablar de Dios. Un extremo, el creerse súper espiritual y creer que tiene todo el conocimiento bíblico y creer que está sobrado. Le sobran dedos en las manos. Pero hay otros que les falta. Y tanto la arrogancia, la soberbia, la altivez, como la baja estima, como aquel que dice, no, hermano, no, yo no puedo orar a Dios, Dios es tan grande, ¿cómo oraría yo? Hermano, vamos a hacer algo, vamos a servir a Dios, vamos a hacer tal cosa. No, yo no puedo, vayan ustedes, porque ustedes sí, porque Dios les ha dado cosas que yo no tengo, a mí todavía me falta. ¿Cuánto le falta? Lo cierto es que está mutilado en el espíritu. No es que le falten cosas, él se autoflagela porque dice, no tengo. Quizás el pastor, porque está muy allá, debe estar muy lejos espiritualmente, por eso lo hace. No, esa es una condición de la cual Dios dice, no puedes compartir mi pan si estás mutilado. No puedes compartir el pan si estás así, si estás falto. Porque te sientes menos, porque alguien te pide algo y tú dices, yo no puedo. Ore por mí, hermanos, no, yo no puedo, pídale a otro, yo no puedo, apenas puedo orar por mí. Pero yo necesito, usted no es creyente, usted no dice que va a la iglesia, usted no puede orar por mí, no, voy a compartirle a alguien para que ore, voy a compartirle a alguien que tenga más fe. Estás mutilado en el espíritu, te falta y te falta por todas partes, pero no es una condición real, es la percepción que tú tienes. Falto, ore por mí, no puedo, predica, no puedo, haz algo, no sé. Y después está el otro, el que no sabe, pero dice, yo ya sé. Pero no, esto tienes que hacer, yo ya sé cómo hacerlo. Está sobrado y cree que por su capacidad lo puede lograr. Hermano, estaría bueno que cuando vayan a predicar lo hagan de esta manera, se acerquen a la gente, le compartan. Es importante que puedan ver su necesidad, que puedan escucharlos. No, sí, ya sabemos cómo se hace, lo hacemos, ya lo sabemos. Pero el estar sobrado no significa resultados, ni significa que tendrán éxito en la tarea, ni que Dios va a respaldar la arrogancia o la soberbia. Porque no, dice la palabra que Dios atiende a los humildes, no al soberbio, no al altivo, no al que se cree lo que no es. Es tan malo ser sobrado como estar mutilado. Ser falto. Haga una oración por mí. No puedo. ¿Cómo no puedes? No, busque a alguien mejor, alguien que esté mejor con Dios, alguien que esté más cerca de Dios. Pero tú estás cerca de Dios. ¿Acaso Dios no escucha tu oración? Dios no conoce tu vida. No clamas a Dios. No, pero busque a alguien. Hay hermanitos que están, ellos van a orar por usted. Ellos van a poder orar. Y no hablo de la iglesia, no hablo del orden ministerial. Hablo de la vida.
Hablo con una persona que conoce que va a la iglesia y te dice, no podés orar por mí, estoy triste. Ay, no sé, déjeme hacer una llamada, a ver si puedo orar yo, a ver si puedo encontrar la fe en algún número de teléfono. ¿Por qué? Si tú tienes a Dios. Tú puedes orar, eso no significa que vayas y hagas un evangelismo por la calle y que andes predicando por tu cuenta, sino tu fe, tu Dios, tu relación con Dios, lo que marca la diferencia. Por algo alguien se acercó y te dijo, mirá, estoy mal, ¿no podés orar por mí? ¿Cómo no voy a orar? Claro, vamos a orar. ¿Me falta? Claro, sí te falta. Pero eso no significa que no puedas orar. La perfección de la que habla Dios no habla de un hombre perfecto. Hace referencia a la condición espiritual. Cada uno de estos puntos es importante en una persona la cual quiere compartir el pan de vida, la palabra de Dios. Si está mutilado, no puede porque siente que él no está a la altura, y entonces no lo hace, que otro lo haga. Yo no puedo. El otro está sobrado y dice, yo lo hago tranquilo, y tampoco puede, porque pensó que lo hacía con sus fuerzas, pero se dio cuenta que empezó a tartamudear, empezó a faltarle las palabras, se quedó sin argumentos, y ahora no sabe qué decir. Se las sabía todas, pero ahora le faltó. Es tan malo lo uno como lo otro. Dice la palabra de Dios, versículo 19, o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano. Cada cosa se contrapone. En este caso son dos lesiones. Uno es la quebradura del pie y otro es la rotura de mano. Si me quiebro el pie, me podrán poner un yeso hoy en día y quizás después de algunos días pueda caminar con el yeso puesto. En aquellos días, una persona que se quebraba el pie, ¿qué posibilidades tenía de poder caminar inmediatamente? Salir del médico con un yeso de las características que hoy podemos ver y comenzar a caminar o afirmarse sobre las muletas y comenzar a caminar. Dice, si estás quebrado, eso te impide poder caminar. Una persona quebrada en su pie, tiene quebrado el pie espiritual, no camina, no se mueve, no camina para compartir la palabra de Dios, no obra, no activa su fe. Dice la palabra, bienaventurados aquellos que comparten la palabra de Dios, hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de aquellos que vienen trayendo buenas nuevas de salvación, aún aquellos que vienen de lejanas tierras, porque esa palabra es un refrigerio para las vidas. Entonces ese caminar es un caminar glorioso, es un caminar de bendición. Pero el que está quebrado no camina, no puede, está quebrado, entonces no avanza. Aquel que está quebrado espiritualmente hace años que no avanza, hace años que viene a la iglesia pero no hace nada, hace años que escucha la palabra de Dios pero sin embargo su fe no se activa. Escucha palabra pero no camina, no avanza. El que tiene las manos quebradas no puede tomar nada con sus manos están debilitadas. En los dos casos habla de una debilidad, tanto la debilidad como para no moverse, no hacer nada, ya sea porque esté falto, pero algo lo lleva a no moverse, no caminar. Tiene las manos quebradas y entonces tampoco puede accionar. Aquella persona que de repente diga, puedo salir a compartir, estoy hablando físicamente ahora, puedo salir a compartir las viandas, los hermanos que preparan la comida, podemos llevar a compartir. Si yo estuviese quebrado, solamente tengo una mano, quisiera sostener la bandeja para compartirle a alguien y poner, sería difícil, tengo una mano quebrada, estoy imposibilitado. Entonces la mano quebrada representa aquel que no puede extender sus manos, tanto para bendecir como para hacer. Aquel que pone sus manos en el arado, ni hablar del que mira hacia atrás. La palabra de Dios dice que el que pone sus manos en el arado y mira hacia atrás no es digno de mí. Pero no, este está imposibilitado de poner las manos en el arado. Escucha la palabra de Dios, se sienta, recibe, Dios le habla por años, pero nunca acciona en su fe.
Nunca esto lo mueve a extender sus manos. Ni siquiera a extenderlas hacia arriba. Ni siquiera a extenderlas a Dios. No le extiende la mano al necesitado, ni le extiende las manos a Dios para que pueda llenar su vida, para darle gloria. Tiene sus manos quebradas. Es como aquel que está debilitado en esa parte de su vida. Lo que quiere tomar se le cae. Lo que quiere sostener se le cae. ¿Alguna vez te han dolido las manos? ¿Has tenido algún problema en el agarre, en las muñecas? Cada vez que estoy trabajando, como trabajo con mangas de pastelería, hay veces que la producción es mucha y he trabajado en catering donde tenía que estar prácticamente 10 horas rellenando con la manga todo el día, haciendo diferentes postres. Llegaba un momento donde el antebrazo llegaba a cansarse tanto y a fatigarse tanto que no podía cerrar la mano, no podía cerrar la muñeca. Entonces cuando iba a entrenar o quería hacer otra cosa, ir al gimnasio, tenía que atarme las pesas en las muñecas para poder levantar el peso porque mi mano no la podía cerrar. Hoy en día hay veces que quiero cerrar la mano por estar fatigado del trabajo y me da un correntazo en la mano. Los nervios están cansados, tú quieres tomar algo para sostenerlo. Cuando tú estás quebrado y las manos están debilitadas, se caen. No puedes trabajar, no puedes sostener algo con fuerza. Hay personas que no pueden sostener su vida espiritual, no pueden sostenerse en la fe, no pueden sostenerse en el camino. Porque no pueden obrar, no pueden hacer. La palabra de Dios dice, aquel que quiera compartir este pan, no puede tener las manos quebradas, no puede tener los pies quebrados, porque no va a moverse, porque su fe no va a producir nada, porque se va a estancar y va a quedar en esa condición sin hacer nada más, sin hacer ninguna otra cosa. Entonces, la persona que quiera compartir la palabra de Dios, y esto es importante que podamos entender, porque no es cualquier cosa, es ofrecer el pan, es compartir el alimento. Y esto no es una palabra para pastores, esto es una palabra para todo aquel que quiera compartir la palabra de Dios, a todo aquel que Dios le ha encomendado, porque el Señor nos ha encomendado a todos y predicar este evangelio a toda criatura, en todas las naciones. Y, dijo él, vayan y compartan, hablen acerca de esto. El Señor le da esa misión a los discípulos. El Señor le habla a su corazón. Algunos dicen, ¿y dónde hay en la Biblia pastores? A ver, muestre dónde la Biblia dice que hay pastores. Bueno, en un momento el Señor se acerca a Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas? Pastorea mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Si no era pastor, ¿cómo podría apacentar? No estaba hablando de apacentar animales, no estaba hablando de que pueda guiar ovejas, sino guiar a aquellos que ahora conocerían de Dios, aquellos que tomarían la palabra de Dios. Ahora debía pastorear a un pueblo, debía pastorear hombres. El Señor le dijo, te haré pescador de hombres. Y ahora lo llamaba a que pastoree a esos hombres. Allí tienes un pastor. Pero el que quería llevar el mensaje, el que quería compartir el pan de vida, la palabra de Dios, debía tener una serie de cualidades. Dice la Escritura, o varón que tenga quebradura de pie, o rotura de mano, o jorobado, o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna, o empeine, o testículo magullado. Aquella persona que está jorobada no puede ver hacia arriba. Aquella mujer que se encontraba encorvada durante años y el Señor liberta. El sacerdote se enoja porque dice, hay otros días para hacer milagros, para sanar. Pero lo ha hecho en el día de reposo. Lo cierto es que durante años tras años esa mujer fue a aquella sinagoga, pero sin embargo no fue libre hasta que Jesús no llegó a su vida. Y la palabra de Dios dice que lo que había en ella
le había puesto en esa condición. Estaba así, encorvada, y la persona que se encuentra así, y volvemos nuevamente, cada ejemplo es espiritual. De ninguna manera una persona que tenga una joroba no puede servir a Dios, o no puede predicar la palabra. Eso se entiende hoy. Pero en aquellos días Dios quería mostrarle que su servicio es perfecto. La ofrenda debería ser perfecta. ¿Cuánto más aquel que recibía esa ofrenda? Si la ofrenda no podía tener defecto, ¿cuánto más el sacerdote que recibía la ofrenda? Debía estar bien delante de Dios. Debía estar sin errores, sin faltas. Debía ser varón perfecto. No es que era rubio, de ojos celestes, alto, esbelto. No tenía que ver con una belleza. No tenía que ver con una perfección estética, sino con una condición en sus vidas. Dice la palabra jorobado o enano, de baja estatura. Zaqueo tuvo que subirse a un árbol para poder ver al Señor, y fue como una estrategia para elevarse en medio de la multitud, porque dice que era muy petizo. Un enano es una persona de baja estatura, pero de baja estatura espiritual. Una persona encorvada no puede mirar hacia arriba. Una persona encorvada está mirando el suelo, está mirando la tierra, está mirando sus problemas, lo terrenal, lo que aquí sucede. Y no puede mirar al cielo. ¿Cómo levanta las manos a Dios una persona que se encuentra encorvada? ¿Cómo lo hace? Por eso Dios entendía la necesidad de que aquella mujer que por años había estado cautiva tenía que ser libre. Los religiosos se enojaron en vez de regocijarse por aquella que ahora era libre, por la necesidad de una mujer que por años había vivido en esa condición. Ahora, conociendo a Cristo, el Señor hizo el milagro y sacó aquella joroba de su vida, aquella mujer que estaba encorvada en su vida. Hay personas que están así en lo espiritual, no pueden mirar al cielo, no pueden mirar hacia arriba, no pueden mirar las bendiciones de Dios. El Señor dijo: Pedro, cuando él tenía que ir para entregarse a la cruz, y estaba Pedro a su lado, le dijo: Señor, no es necesario. Y el Señor dijo: apártate de mí, Satanás, porque no pones tu mirada en las cosas de arriba, sino en las de la tierra. Una persona que está encorvada no pone su mirada en el cielo, sino en las cosas de la tierra. Entonces no puede ver la obra de Dios, no puede ver el plan, la voluntad de Dios, no puede ver más allá lo que Dios tiene para su vida. ¿Por qué? Porque tiene allí una joroba espiritual, porque está encorvado espiritualmente, porque está puesto en una posición de sumisión ante sus problemas, ante las condiciones de su vida. Está puesto allí. Sin embargo, la palabra de Dios dice que el de baja estatura, el enano tampoco. Hay algunos que quizás digan: este no está a la altura espiritual, aquel no está a mi altura espiritual. Y uno compara estatura. Pero la palabra de Dios dice que debemos caminar y debemos hacerlo hasta la estatura de un varón perfecto, hasta alcanzar un lugar en nuestra vida en lo cual podamos caminar conforme. Pablo dijo: sean imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Es decir, debemos imitar ese caminar en Dios. Debemos imitar las pisadas de nuestro Salvador. Debemos hacerlo de esta manera. ¿Hasta cuándo? Hasta que caminemos hacia esa estatura de un varón perfecto. Así que hasta el momento que podamos mirar a los cielos, hasta que dejemos de estar encorvados. Pero la palabra de Dios dice: aquel que está así no puede compartir el pan. No puede compartir la palabra a una persona que se encuentra en esa condición. Es necesario que esta persona sea diferente. O jorobado o enano, que tenga nube en el ojo. Otra versión de las Escrituras dice o visco, o aquel que tiene la mirada desviada. Es aquella persona que se le va el ojo para cualquier parte. Aquel que quiere compartir la palabra no puede que se le vaya el ojo para cualquier parte.
Me acuerdo cuando era niño, a veces iba a trabajar con mi papá y por ahí iba manejando el vehículo mientras que repartía y pasaba una mujer y yo lo veía como miraba. Y me decía, ¿qué te pasó? No, me guiñó el ojo, me decía. Entonces yo llegaba a mi casa y le decía, mamá, se le guiñó el ojo 2 veces a papá, mientras que iba manejando. Ella decía, ahora le voy a guiñar yo el ojo. El que quiera predicar la palabra no puede desviarse la mirada. No puede estar mirando lo que no corresponde. No puede tener una desviación en su manera de ver. No puede estar mirando lo que no corresponde. El que quiera compartir la palabra debe guardar aún sus ojos. Debe guardar su camino. Debe guardar sus palabras. Por eso le digo que es una continuación del mensaje de la mañana. Porque uno debe guardar su lengua, debe guardar su camino, debe guardar sus ojos, debe guardar sus oídos. Y lo importante que es que el hombre pueda tomar en el sentido espiritual cada uno de estos defectos o discapacidades espirituales que el hombre suele tener. Quizás al momento de leer esta palabra tú dices, yo no tengo ninguna de esas cosas, bien podría compartir la palabra, pero cuando Dios comienza a mostrarte, cuando comienzas a ver el verdadero significado de cada cosa, entonces tú dices, sí, quizás yo tenga nube en el ojo. Porque a veces voy caminando por la calle y cruza una mujer y la veo. Bueno, cualquiera camina por la calle, pasa una mujer y uno la ve. Pero no es el problema que tú veas, tienes ojos, tú puedes ver a cualquier persona. El problema es cuando tú te das vuelta a ver a esa mujer. Cuando tú la sigues con la mirada, cuando tú la persigues con la mirada. Tus ojos se han desviado. Y aquel que tiene la mirada así no puede compartir el pan de vida. No puede compartir el pan de Dios. Porque luego tendrás que ministrar a una persona y se te irán los ojos. Luego tendrás que hablar con alguien y la mirada se te irá para todas partes. Entonces el Señor dice su palabra, más vale casarse que andarse quemando. ¿Para qué vas a estar en esa condición? ¿Para qué vas a estar así? Si no puedes. Pablo dio como un consejo, si tienen el don, así como yo lo tengo, entonces es mejor que el hombre o la mujer se queden solos. Pero si no lo tienen, cásese. Mejor es casarse que andarse quemando. ¿Acaso tomará el hombre fuego en sus senos sin que ardan sus vestidos? No lo hará, se prenderá fuego. El hombre que coquetea con el pecado se quemará. Entonces es importante que uno pueda comprender que para compartir lo sagrado, lo santo, lo de Dios, uno debe cumplir con estos requisitos. Uno debe guardar su palabra, uno debe entender en el sentido espiritual que uno puede tener la mirada nublada. No puede tener una vista y ya no es ciego, sino que tiene nube en el ojo, que tiene una desviación. Hay versiones que dicen cataratas, lo especifican de otra manera, pero el sentido es que hay una desviación de la mirada y la persona termina viendo lo que no corresponde. El hombre o la mujer que sea así no puede compartir el pan de vida, no puede compartir el alimento espiritual, porque lo hará por un tiempo y esto lo perseguirá. Será su tendón de Aquiles, será el lugar por donde Satanás golpeará su vida. Por eso Dios nos habla para que podamos tomar el consejo, para que podamos entender, dice la palabra, o que tenga sarna. Otras versiones de las Escrituras tenía una definición que tiene más que ver con aquella persona que de repente le sale como una erupción en la piel por el contacto con ropas sin lavar. Y tiene más similitud a lo que aplica en este mensaje, en este sentido de la palabra de Dios, porque hay personas que aún tienen sus vestiduras sin lavar, o que tienen sus vestiduras sucias. Dice la Escritura que el Señor, la sangre de Cristo, nos limpia de todo pecado y tiene más poder que todo jabón de lavadores para limpiarnos, para dejar nuestras vestiduras limpias, resplandecientes. Pero sin embargo hay vestiduras que están sucias y el contacto con esas vestiduras, con esas ropas sucias, es lo que produce sarpullido,
es lo que hace erupciones en la piel. Una persona que no limpie sus vestiduras tampoco puede compartir el mensaje. Una persona que tenga manchas en sus vestiduras tampoco puede compartir la palabra de Dios. No puede llevar el pan de vida. Tiene que limpiar sus vestiduras. Y si hoy está en pecado y si hoy está viviendo una vida desordenada, entonces debe venir a Cristo. Debe poner su necesidad delante de Dios y decir: Señor, límpiame. Límpiame, Señor, con tu sangre preciosa. Porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y nos libra de toda maldad. Pero para eso es necesario que nosotros traigamos nuestras vestiduras sucias. Lo que se ha contaminado, lo que está dañado, lo que se ha contaminado nuestra vida, para que el Señor pueda limpiarnos. Las vestiduras deben estar limpias. Y eso representa la santidad. Santidad es apartado para Dios, para un uso específico. Ahora dice que el hombre que no tenga esto tampoco puede compartir la palabra de Dios. Alguno dirá: pastor, son muchos requisitos. En realidad son muchos más. Pero lo que Dios quiere mostrarnos aquí es una condición en lo espiritual de cada persona. Que a veces nosotros pensamos que tenemos todo lo necesario, pero Dios dice: tienes las manos quebradas. Porque tú conoces mucho de la Biblia, pero haces poco. Tienes los pies quebrados. Porque tú vienes aquí cada domingo y te sientas, pero no llegas a ninguna parte. Tú tienes un problema en la vista. Tú estás ciego. Pero el problema es que tú crees que ves. Tú crees que ves claramente. Entonces, como ves claramente, para ti está claro el panorama. Lo cierto es que tu realidad está distorsionada. Tú no ves. El problema es que vas a guiar a otros a que caigan en el mismo lugar, a que otros se confundan, a que otros terminen en la misma condición. Porque en definitiva, el discípulo no va a ser más que su maestro, sino que tendrá a hacer lo mismo. Si alguien le enseña a una persona y le enseña mal, la persona irá haciendo lo mismo y compartirá el error. Y a menos que busque la forma de salir de ese lugar, seguirá haciendo lo mismo, seguirá ciego como su maestro. Y el problema es que al caer en un pozo, en una condición, muchas veces las personas ya no salen de allí, porque ya han aprendido de una manera. Y cuando te adoctrinan de una forma, yo puedo compartirte la palabra y darte los argumentos y mostrarte los versículos bíblicos y decirte dónde la palabra dice aquí o dónde dice allá, pero tú ya te has hecho una idea, tú tienes tus caballitos de batalla, tu doctrina, y es muy difícil sacarte de allí porque tú has estudiado la palabra con una postura fijada. Tú no has estudiado la palabra para buscar el error o para salir del error, sino que la has buscado para tratar de sostener tu doctrina o sostener lo que te han enseñado. Y así hay personas que hoy están en una secta y por más que tú puedas decirle cualquier versículo, la persona seguirá porque dice: vemos. Nosotros vemos claramente. Los que no ven son ustedes. Pero lo cierto es que su vida está mutilada. En su vida la condición espiritual tiene que ver con esto. Están cojos, ciegos, con las manos quebradas, con los pies quebrados. La condición espiritual en su vida marca las falencias que hay en ellos. Dice la palabra de Dios: o que tenga sarna o empeño o testículo magullado. Esto hacía referencia a que en la antigüedad las personas que venían de otras costumbres, de otros países, venían a hacer sacrificios a sus dioses. Entonces había varones que estaban castrados y de esa manera querían entrar. Entonces Dios dice: no, aquel que esté en esa condición no podrá hacerlo. Esto representa la virilidad de un hombre, la persona que ahora estaba castrada espiritualmente, que en esa persona, como en aquellos esclavos, los eunucos, había personas que lo hacían de voluntad propia para realizar sacrificios. Era una manera, así como había personas que se flagelaban, y uno de los requisitos era que el sacerdote no podía lastimar su piel, ni recortar su barba. Él no podía hacerlo como todos los demás. La Escritura, cuando habla acerca de marcas en la piel,
algunos dicen los tatuajes en la piel. Lo cierto es que en la antigüedad no solamente los tatuajes era una forma de marcar a los esclavos, sino una forma de marcar, es la que hoy se está utilizando en algunas partes, que es como marcar un animal. Es como un sellado donde aquella piel se quema y comienza a sobresalir y se forma un relieve. Es la forma en la cual están haciendo marcas hoy. Algunos se tatúan, se hacen marcas, algunos se flagelan, y es una forma de marcarse, es una forma de marcar la piel. Pero Dios dice, el que quiera llevar mi palabra no puede hacer esas cosas. No puede automutilarse, no puede flagelarse. Su vida espiritual debe ser alguien que esté preparado para poder dar vida. Alguien que pueda compartir el pan, compartir la palabra de Dios, llevar aquel mensaje de esperanza a aquellas personas que están en una muerte espiritual para darles vida por medio de la palabra. Pero ¿cómo hacerlo si estaban castrados, mutilados? No en el sentido literal, sino en su espíritu. Muchos ya en su fe. Hay personas que dicen, yo fui a la Iglesia Universal 10 años, 3 años a los Adventistas, 2 años a los Testigos de Jehová, después estuve en la Umbanda, me tiré las cartas. ¿Por dónde no anduvo? ¿Qué es lo que no hizo? Ahora pregúntate cuál es la condición de esa persona en cuanto a su conocimiento. Hay una confusión muy grande, y aun cuando conozca la verdad le costará un tiempo dejar de hacer prácticas que no tienen nada que ver con Dios. Le tomará un tiempo dejar de orar 7 veces, de hacer prácticas que antes hacía, o de creer en ciertas cosas. Le tomará un tiempo hasta que comience a conocer la palabra y comience a discernir lo bueno de lo malo. Es como un niño. Dice la palabra de Dios que está la leche espiritual y debemos anhelar la leche espiritual no adulterada, pero a medida que el hombre crece y que va madurando ya no es leche, sino que es un alimento sólido, el que debe consumir cada cosa a su tiempo. Ni el niño de 6 meses come carne de a pedazos, ni tampoco una persona grande debiera alimentarse solamente con leche. Hay un tiempo para cada cosa. Hay un tiempo de crecimiento, pero Dios nos muestra que ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón en el cual haya defecto se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas a Jehová. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. Del pan de su Dios, de lo muy santo y de las cosas santificadas podrá comer. Y aquí es donde alguno quizás se preguntará y dice, pastor, entonces yo no puedo hacer nada. Yo no puedo hacer nada más. Bueno, aquí dice que de lo santo, del pan de Dios, todos pueden comer. Todas las personas pueden acceder a ese pan. Pero no así el que lo comparte. El que lo comparte debe guardar estos requisitos. No puede ser ciego. No puede ser cojo. No puede tener el pie quebrado ni la mano. No puede tener la mirada desviada. La persona no puede tener esa sarna en él, producto de sus vestiduras manchadas, sucias. No puede estar castrado, no puede estar sobrado o mutilado. Debe tener una condición espiritual correcta para compartir el pan de Dios. Lo que el Señor quería marcar es que ese pan es Cristo, y que para poder ofrecer ese pan de santidad, ese pan perfecto, el que comparte el pan debe ser perfecto. Yo no estoy diciendo que soy perfecto. Esta palabra no está ratificando mi perfección y por eso yo estoy compartiéndote la palabra. Porque cumplir con cada una de estas partes no significa que seas perfecto. Vamos caminando en busca de esa perfección en cuanto a Dios, no para jactarse, no para decir que uno lo es, sino buscando en cada punto de nuestra vida, es decir, no estoy ciego, trabajo para Dios, sirvo a Dios, no estoy estático ni inmóvil, no tengo las piernas inmóviles, puedo inclinarme, puedo arrodillarme ante Él, puedo caminar hacia la bendición, puedo tomar la bendición en mis manos, puedo servir a otros, puedo hacerlo. No tengo las miradas desviadas y estoy queriendo confundirme con lo que no debo.
Tú puedes recibir el pan de vida y puedes comer de ese pan de bendición. Dios dice, el pan es para todos. Tú puedes comer, cualquier persona, del pan de su Dios, de lo muy santo y de las cosas santificadas podrá comer. Tú puedes comer. Aquel congregante puede decir, yo me siento y puedo comer del pan de Dios. Sí. Pero a la hora de compartir la palabra, si tú dices, yo quiero compartir la palabra, yo comparto la palabra con mi vecino, con mi compañero de trabajo, bueno, debes tener en cuenta porque tú estás queriendo compartir el pan de Dios. Y tú no puedes hacerlo así. Tú estás queriendo llevarlo muy santo y llevarlo así con tus manos manchadas. ¿Cómo podrás llegar limpio si tú estás sucio? Una mujer me decía, pastor, yo estaba en la iglesia, cuando de repente el pastor, nos enteramos que el pastor estaba con la corista de la iglesia. Entonces eso fue un balde de agua fría para mí. Saber que el pastor estaba en un error y aún seguía en esa condición. Y ella me dio un ejemplo. Y me dijo, ¿por qué? Yo entiendo la vida espiritual como una ducha. El pastor está encima para tirar esa agua, para que por medio de la palabra de Dios el agua descienda sobre el pueblo. Pero si él está sucio, entonces es como tratar de lavarse con agua sucia. Tú no puedes limpiarte con agua sucia. El agua está sucia, también te contaminarás. Entonces dice, es como una ducha. Y yo dije, ¿qué estoy haciendo abajo de esto? Jamás voy a limpiar mi vida así. Jamás voy a poder cambiarme y salirme y tener una vida diferente. El problema de todo esto es que hay personas que tratan de avanzar y no pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque los altares están llenos de personas mutiladas, sobradas, de personas que están ciegos, de personas que predican, como dice la palabra, por competencia, pero no por amor a las almas, no por aquel que hoy está perdido, no por aquel que necesita conocer la verdad de Dios, no por aquel que necesita saber y conocer acerca de la santidad, porque dice la palabra, sin santidad nadie verá al Señor. Él dijo, sean santos porque yo soy santo. Y no podemos querer compartir ese pan de Dios con manos impuras, contaminados en nuestro corazón, sin avanzar, detenidos. Si Dios hablaba acerca de las ofrendas y lo necesario, y el pueblo no pudo cumplir con eso, no fue fiel, no pudieron darle lo mejor a Dios. Muchas veces las personas dicen, yo quiero darle lo mejor a Dios. ¿Y qué es darle lo mejor a Dios? Bueno, venir y estar y servir a Dios con todo el ánimo. Bueno, aquel que se sienta falto, ¿cómo podrá servir a Dios si se siente falto? No tiene el ánimo ni la capacidad, no lo tiene. Pero aquí tú no puedes venir con ánimo, con capacidad. Tú no puedes venir solamente cuando tú te sientas bien. Es como que yo te dijera, saben hermano, yo hoy me siento mal. Tenía que predicar una palabra hoy, pero ¿qué le parece si hacemos la oración y nos vamos temprano? Hoy domingo, hay partido y nos vamos a descansar. ¿Pero por qué, pastor? Y porque hoy me siento un poco mal. Vámonos. Te dirá, pero yo vine a escuchar la palabra. ¿Qué me importa cómo usted se sienta? Yo vine a escuchar un mensaje. No hay otro que pueda compartir la palabra, porque Dios va a hablarnos igual. Claro. Porque no depende de mí. No depende de ti. No depende de cuán falto tú te sientas. Si Dios dependiera de si tú hoy te sientes bien o hoy no te sientes bien, si una vida se salvará si tú te sientes bien, si te duele la muela o no te duele, si te duele la pierna o no te duele, si de eso dependiera la salvación de la vida, entonces estaríamos listos. Yo he subido a predicar y no lo digo para gloria mía, sino para gloria de Dios, porque he entendido que no importa cómo yo esté, tengo que hacerlo. Me duela la muela, me duela lo que me duela, tenga fiebre, lo que sea. Sin voz, subo y predico igual, porque digo, Señor, no sea que yo piense que, yo por mí, porque yo estoy mal, entonces no puedo hacerlo, o porque yo me siento hoy así, o porque tengo dolor de cabeza, o porque lo que fuera. Es como que alguien diga, ¿sabe? Hoy tuve un problema con mi esposa, discutimos a la mañana, y usted me está pidiendo que ore por usted, no puedo.
Si me lo pedí ayer, antes de que discuta con mi esposa, yo oraba, pero ahora como que no sé si Dios va a responder, porque... O sea que Dios depende de cómo tú amanezcas, de cómo te levantes, de cómo hagas todo para bendecir una vida. No depende de ti. Deja de pensar que depende de ti. No depende de ti. No depende de mí. Nosotros solamente somos un instrumento en las manos de Dios. Si el instrumento está limpio, sonará bien. Si el instrumento está limpio, estará afinado. Si no, sonará un metal que resuena. Un címbalo que retiñe, dice. Tú puedes soltar el mismo viento por el instrumento, pero sonará todo desafinado. Porque está sucio. Hay que limpiarlo el instrumento. Está desafinado, hay que ajustarlo. Pero Dios quiere usar tu vida. Dios quiere usar tu corazón. Pero no está condicionado por cómo tú te sientas. Pastor, yo tengo una enfermedad, por eso yo no puedo predicar. Dios te usará así. Y Dios por medio de tu enfermedad te dará fuerza y esperanza para que le hables a otros. Utilizará el momento de quebranto en tu corazón para tomar esa sensibilidad que hoy tiene tu corazón y utilizarla para beneficio, para ganancia de otros. Para que veas que no se trata de tu fuerza, ni de tu salud, ni de cómo te sientas. Se trata de la obra de Dios. ¿Por qué? Porque dice la palabra que no depende del que quiere, ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia, dice la palabra. Y Dios tiene misericordia de ti para llevarte el mensaje de esperanza. Aleluya. Y aleluya. Santo es nuestro Dios. Dice la palabra: ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón, en el cual haya defecto, se acercará para ofrecer ofrenda encendida para Jehová. ¿Hay defecto en él? No se acercará para ofrecer el pan de su Dios. ¿Hay defecto en él? Entonces no puede. Y aquí puede surgir un problema. Alguno puede decir: pastor, yo tengo defecto. ¿Quiere decir que yo no puedo? Entonces una persona que tiene defectos no puede. No, tú tienes que analizar lo que dice la palabra. No es un defecto, todos tenemos defectos. Todos tenemos cosas que debemos cambiar. Tanto sea en el carácter como en nuestra vida, flojera, lo que sea. Todos tenemos cosas por cambiar. Pero ninguna de estas cosas son cosas livianas. El Señor las puso allí porque no son cosas que sean superficiales. Tú no puedes ser ciego. ¿Tú le darías una licencia de conducir a un ciego? No, sería irresponsable. ¿Puede guiar a esa persona y manejar un colectivo de niños? No, sería una locura. Ocurriría una catástrofe. Un ciego tampoco puede guiar al pueblo de Dios, porque va a ocurrir una catástrofe en esas vidas. Porque las personas, en vez de encontrar la bendición espiritual, se alejarán de Dios. Pensarán que el camino de Dios es eso que esa persona le mostró, y los llevará a su mismo error y a su misma vida, hasta que se den cuenta, y pasarán años, porque una persona al llegar a Dios no tiene defensas, no tiene anticuerpos. El Espíritu Santo de Dios es el que nos previene y nos advierte. Hace unos días yo le decía a una persona que Dios me había dado ese don de discernimiento, de ver a una persona y conocer, o mejor dicho, saber muchas veces que hay algo que no está bien. Saber que hay algo malo en esa persona. Que la persona que yo le estaba diciendo esto, obviamente era un familiar cercano, y dice: antes no lo tenías. Digo: no, antes no lo tenía porque no tenía a Dios. Antes te acercabas a personas que quizás no eran buenas, claro, porque no tenía a Dios. Entonces el Espíritu Santo no me guiaba. Y podía acercarme a personas que no eran buenas. Pero Dios nos advierte y nos muestra esas cosas, ya sea para prevenir nuestra vida, para mostrarnos. Pero Dios nos muestra en determinados momentos a algunas personas y nos permite ver. Ese es el discernimiento espiritual, y nos permite ver ciertas cuestiones para protegernos del peligro, para evitar situaciones. Pero sin Dios no hay manera. Sin Dios no hay protección. Sin Espíritu Santo entonces no hay guía. No nos guía. ¿Quién nos guiaría a toda verdad?
El Señor dijo, Él es el que los guiará a toda verdad. Yo soy esa verdad. El Espíritu Santo los guiará hacia mí. Él vino para convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Ahora necesitamos esa guía del Espíritu, porque quizás tenemos alguna discapacidad espiritual. No importa si tú tienes una discapacidad física, no, yo no quiero que tú te sientas mal con esto. La palabra de Dios lo dice así, yo tengo que predicarlo así, pero no tiene que ver con una discapacidad física, sino espiritual. Ninguna discapacidad que puedas tener en tu cuerpo te hace menos acepto ante Dios. Es más, podríamos decir que inclusive más Dios en algunos casos apoya a que es mejor. Algunos dirán, ¿cómo, pastor? ¿Es mejor que? ¿Es mejor que esté quebrado? ¿Es mejor que me falte una pierna? ¿Es mejor que me falte un brazo? El Señor dijo sí. ¿Por qué? Porque te es mejor entrar con un ojo en el reino de los cielos que estar mirando para todos lados. Es mejor que entres con un ojo a la eternidad que tu ojo se desvíe para mirar mujeres, para mirar lo que no corresponde. Mejor entrar con un ojo. Arranca ese ojo y quítalo de ti. Porque si tu ojo te es motivo de pecado, entonces dice la palabra, arráncalo de ti. No literalmente, ¿no es cierto? Si tu mano te es motivo de pecado porque se te pegan las cosas, arráncala de ti. Porque es mejor entrar con un brazo, pero entrar. Si tu pie es motivo de caer porque sueles caminar hacia los lugares donde no corresponde, mejor te es entrar sin una pierna, pero entrar. Es decir, en el reino de los cielos es mejor entrar. Sin una mano, sin un brazo, sin un ojo, pero entrar. Hay quienes procuran su salvación, y dice la palabra que debes cuidarla con temor y temblor. Hay quienes, aún conociendo la verdad, dice, entran así como rajuñando la puerta de los cielos. Entonces, ¿dónde aparecerá? En esa historia, el impío y el pecador. Si aquel que conoce a Dios y procura hacer las cosas rectas, muchas veces apenas entra, ¿dónde aparecerá aquel que nada quiere saber con Dios? ¿Dónde aparecerá aquel que no quiere despojarse ni de su mano, ni de su pierna, ni de su ojo, sino vivir en el pecado? Si hay algo que te conduce a pecar y te lleva a esa condición, arráncalo de ti. Sácalo de ti. Pero tiene que ser drástico. Y dile, Señor, guía mi corazón. Entiendo que no soy un predicador, ni un pastor, ni un evangelista, ni un líder quizás. Pero aún así, yo comparto el pan de vida con otros. Yo comparto la palabra de Dios con otros. Y estas cualidades deben estar en mí. Porque si quiero compartir este pan, dice la palabra, ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón, en el cual haya defecto, se acercará para ofrecer ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. Hay defecto, no se acerque a ofrecer el pan. Mejor cambia tu condición. Si estabas rengueando en tu vida espiritual, comienza a caminar recto. Si estabas ciego, si no veías claramente, no podías ver la bendición de Dios, no podías ver delante de ti, no puedes ver lo espiritual. ¿Por qué? Porque hay personas que no pueden ver lo espiritual. ¿Ven? Las cosas terrenales. Ven el problema, pero no ven la obra de Cristo. Tú puedes ver a tus parientes hoy estar atados a las drogas, al alcohol, o puedes ver aún inclusive tu misma condición. Pero eso es ojos terrenales. Tú ves lo que estás palpando. Pero el ojo espiritual ve a tu hijo levantando sus manos, ve a tu esposo dejando las drogas, dejando el alcohol, siguiendo la vida de Cristo. Ve tu vida transformada por Dios, salir de las deudas, cambiar, transformar tu corazón. En lo espiritual, tú comienzas a ver una vida diferente. Tú puedes tener una ceguera y no ver el obrar de Dios. Dios dice, entonces no puedes compartir mi pan. Pero si puedes ver más allá, si puedes tener una visión diferente, entonces tú eres apto para esto. Porque Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Y si tú puedes lograr ver eso en cada persona,
entonces podrás tratarlo como una persona distinta. Tú puedes ver a alguien que está luchando, que enfrenta luchas, que enfrenta dificultades, y tú lo miras con esa condición, de esa forma, entonces será muy difícil. Pero si tú lo miras con los ojos de Dios, Dios dice, yo haré de él una obra nueva, yo haré de él un evangelista, un predicador, una mujer de esperanza, una mujer que lleve la palabra, haré de él una nueva criatura. Dice la palabra, aquel que está en Cristo Jesús, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí la Señora hace nuevas todas las cosas. Aleluya. Aleluya. Soy invitante que puedas ponerte de pie. Es importante que entendamos que lo que vamos a entregar es santo. En ningún caso el protagonista es el que va a entregar el mensaje. Cuando llega el cartero, hoy ya poco queda de eso, más que algunas boletas, pero cuando llega el cartero, uno recibía la carta y no le decía, dígame su nombre, cartero, ¿cómo es su nombre? No, es la carta. ¿Quién escribió la carta? ¿Quién es el que redactó lo que dice? No es importante el mensajero. Nosotros no somos importantes. Lo que es importante es el mensaje. Pero no estoy apelando a una baja estima ni estoy diciendo no me vean a mí porque yo no soy importante. Eso ya es sabido. No lo soy, es la palabra de Dios. Es el mensaje de Dios el que tiene el poder para transformar tu vida. Si tú miras a Cristo, entonces tu vida cambiará. Si tú miras a Cristo, dice la palabra, entonces vivirás. Si tú miras a un hombre, yo voy a estar aquí, mañana puedo fallarte, mañana puedo equivocarme, puedo cojear, puedo estar ciego. Y por cuanto tú has mirado mi vida, entonces dice, no voy a seguir. Tú debes seguir, a ti te llamó Dios. Sin importar lo que pase, sin importar quién quede en el camino. Siempre les he dicho a algunas personas que en el principio nos cuesta entender esto, pero el camino de Dios es como una guerra. Y muchas veces en el campo de batalla hay compañeros que quedan. Hay veces que tú puedes quedarte un momento y decir, vuelve. Hay veces que tú puedes hablarle y tratar de que regrese, pero si tú permaneces allí con él, entonces ambos morirán. Tú tienes que continuar. Tienes que tomar tu fusil y seguir. Hay una misión que te ha encomendado y el buen soldado te dirá, déjame aquí, sigue, porque tú tienes que hacer una obra. Y hay veces que duele el que queda en el camino, pero tú tienes que continuar. Tú tienes que seguir adelante, hacia la meta, corriendo hacia la meta. No es egoísmo, no es frialdad, es que tú no puedes detenerte. Dios se encargará, dice la palabra, yo andaba como oveja descarriada, busca a tu siervo. Él se encargará de ir a buscarlo. Él se encargará de acercarse. David se encontraba así, como una oveja descarriada, perdido. Y clamó al Señor y dijo, busca a tu siervo, Señor, búscame, porque yo te he servido, búscame. Y Dios se acercará a su corazón, pero tú debes seguir. Hay veces que las personas dicen, no, yo tengo que quedarme a consolarlo. Se quedarán ambos a mitad del camino. Pero si tú sigues, tendrás fuerza para luego poder venir a buscarlo. Luego tendrás la fortaleza para hacerlo, pero si tú te debilitas en el camino, si tú abandonas, no podrás conseguir. Es un camino que muchas veces se volverá difícil y a veces te parecerá egoísta y hay momentos en los cuales te sentirá o te dará tristeza no poder resolver ciertas cosas. Pero allí es donde tú debes confiar en Dios y poner tu vida en sus manos y decir, Señor, tú conoces el corazón y nos has dado, Señor, herramientas y armas poderosas como la oración. Tu palabra dice que la oración del justo puede mucho, Señor, alcánzalo. Alcánzalo, Señor, para que te conozca. Alcánzalo, Señor, para que lo fortalezcas, para que lo levantes. Señor, para que cambie su vida. Pero tú debes seguir. En este camino, nadie se salva de la mano con otro. La salvación de Dios es individual.
Aunque la palabra de Dios nos habla acerca de la fe en Jesús y el poder de esa fe. Porque aquel carcelero que estaba allí para quitarse la vida, la palabra de Dios dice que fue salvo. Si creyeres en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y toda tu casa. Hay una fe que impacta a los demás. Hay una fe que alcanza. Pero si tú quieres detenerte y quedarte allí, tú tienes que seguir adelante y esa fe nos alcanzará. Tu camino nos alcanzará. Tu seguir a Cristo nos alcanzará. Pero es importante que hoy puedas tomar el consejo de la palabra de Dios y puedas tomar el pan santo de Dios en tus manos para compartirlo, pero hacerlo sin ninguna discapacidad espiritual. Hacerlo con lo mejor de Dios. Y si algún día te faltan las fuerzas, recuerda que Dios no necesita tus fuerzas. Y si algún día te duele algo del cuerpo, tienes una enfermedad, recuerda que el Señor no se vale de tu sanidad o de tu salud para hacer su obra. Solamente dile al Señor, úsame. Úsame, Señor, así como estoy. Dame las fuerzas, aunque sea, Señor, para predicar y que luego se vaya. Dame las fuerzas. En un momento, Sansón, ya cuando se encontraba en el templo con los filisteos, y había miles de filisteos allí, le dijo, Señor, una vez más, dame tu fuerza. Una vez más. Las fuerzas no provenían de él, y ahora él lo sabía. Y el Señor le dio las fuerzas para la última matanza que haría. Las fuerzas provienen de Dios, Él te sostendrá. Hay un plan y un propósito de Dios para tu vida, Él te sostendrá hasta que cumplas ese propósito, ese plan de Dios en ti. Yo voy a invitar a aquel que quiera abrirle su corazón al Señor, los que están presentes aquí, o los que están escuchando este mensaje, donde quiera que te encuentres, que puedas cerrar tus ojos y repetir esta oración en voz audible que dice, Señor Jesús, en esta hora yo te recibo en mi corazón como mi único Dios y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados y por todos mis errores. Ayúdame a seguirte y a serte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme hoy un hijo tuyo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor, iglesia.